¿Cómo están, queridos amigos de Diálogos de República? Bienvenidos. A nombre de Héctor Felán Garza les saluda Ángel García. Muchas gracias por acompañarnos. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, el licenciado Enrique Neaves Muñiz, que es presidente o dirigente de esta asociación. Es una asociación nacional aquí en México, Venustiano Carranza, Asociación Civil, es una ACE, que fue, entiendo, en algún tiempo casi un partido político, ¿no? O esta asociación, digamos, política nacional Venustiano Carranza. Ya nos va a explicar aquí de manera completa. Por lo pronto yo lo saludo con mucho gusto. Licenciado Enrique Nieves, bienvenido. Ángel, qué gusto volver a encontrarnos. Aquí estoy de nuevo. Oye, ¿cuánto tiempo ya con la asociación? Pues sí, ya son 25 años. 25 años. Sí, ahora sí que me casé con este proyecto y los amigos, los compañeros, no me han relevado. Yo les he dicho, cuando quieran, aquí está. Dijo, mira, Enrique, si te quitamos, se acaba, a lo mejor ahí síguele. Alberto Ríos, que es del Comité Nacional. ¿Ya? Y otros compañeros opinan eso. Me da pena, pero bueno, pues ahí me han dejado y yo con mucho gusto me encanta la labor que desarrolla nuestra asociación. Claro, es un poco histórica, fue muy política, Sí. tiene muchos ángulos y perfiles, ¿no? Y además tiene un personaje inconmensurable, ¿no? Don Venustiano Carranza, Sí, al claro. centro de esta asociación, ¿no? Claro. Dígame una cosa, al decir que es nacional, tendremos que decir que hay, digamos, yo no sé cómo llamarlos, si socios, adherentes, activos o miembros. Tenemos de esta delegaciones asociación. en otros estados. Ya, ok. Para que el IFE, nos otorgase el registro como agrupación política nacional, ¿Ya? tuvimos que completar un padrón de 5,000 afiliados y establecer delegaciones en 7 estados. Al menos. Al menos. Okay. Obviamente Coahuila, pero aparte la Ciudad de México, en el estado de Hidalgo, bueno, en ese tiempo era Distrito Federal, en el estado de Hidalgo, el estado de Puebla, el estado de Veracruz, el estado de Tamaulipas, el estado de Nuevo León y Chihuahua. Entonces, son los 7 estados que acreditamos ante el IFE tener integrados los comités estatales. Obviamente elaboramos los documentos básicos, la declaración de principios, el programa de acción y los estatutos. La investidura de APN es la antesala de un partido político nacional. Sí. Pero hay muchas APNs que son adherentes a partidos políticos. Y la nuestra, desde que nació, el día 27 de agosto de 1995, ahí estuvo un representante del Partido Revolucionario Institucional. Fue Juan Carlos Maldonado. Me acuerdo que en ese tiempo era presidente del PRI municipal y el presidente del comité estatal lo nombró como su representante. Y representó al entonces gobernador Rogelio Montemayor Seguí, un Carranza, Armando Carranza, que era... Sí, como no lo recuerdo. Que era recaudador. Y Jorge Villarreal ahí estuvo también. Y pues mucha gente que simpatizó con la idea y pues sigue vigente. Estamos todavía trabajando. Están trabajando por regresar a esta asociación, digamos al denominativo político, ¿no? Sí, queremos recuperar el registro. Lo tuvimos 3 años. Resulta que en la Ciudad de México el IFE detectó que las APNs de la Ciudad de México se pasaban los padrones. Las mismas listas que tenía una, tenía otra. Y eso generó que se tomase un acuerdo de cancelar. Y eso nos dañó a nosotros porque nosotros acabábamos de lograr el registro. Nos dijeron en el IFE, aquí están pagando justos por pecadores. Nosotros conocemos la labor que ustedes desarrollan y los felicitamos. Simplemente esos viajes anuales a Tlaxcalantongo son un esfuerzo importante. Algunas veces en autobús, otras veces autobuses. El entonces gobernador Humberto Moreira nos apoyó con 5 autobuses. 2000
Sí, 5 o 6. sí, entonces vino gente del norte, de Piedras Negras, de La Laguna, de Saltillo, de aquí de la región centro y de la Carbonífera. Entonces, pues esa ha sido la participación más numerosa. Ya las gentes de la Sierra Norte de Puebla, concretamente de Jicotepec, que es la cabecera a donde pertenece la comunidad de Tlaxcalantongo, nos dicen que si no vamos nos ponen falta. Ya. Y hubo un detalle muy curioso. La primera vez fuimos en mi carro, perdón. Yo ya había tratado con una línea camionera y ya teníamos apuntadas casi 30 personas. Dije, no, pues con estas, no. Pues no, alguien estuvo haciendo labor de zapa y que qué van a hacer, que está muy peligroso. Y hicieron ahí tenebrilla y sí hubo gente que se desanimó. Pues yo les dije, pues aunque sea solo, pero yo voy. Ya. Pero no, en paz descanse, fue Chuyita Mares y su hija, entonces una niña, y Sonia Sarmiento. Me acuerdo muy bien de ella con su hijo, 2 jovencitos adolescentes. Entonces, pues llegamos tarde. Ya había pasado el evento. En Huauchinango nos pescó en la noche porque no conocíamos el camino. Entonces nos fuimos hasta la Ciudad de México y de ahí a Puebla y luego a Tlaxcala y a Pisaco y ya en camino pues ya se nos vino la tarde y nos quedamos en Huauchinango. Pero otro día nos acompañó una gente de Huauchinango y nos recibe un maestro de apellido Báez y pues ya le dijimos que a lo que íbamos y que pues no, lamentablemente no llegamos a tiempo, pero él nos atendió maravillosamente bien y luego nos va a su casa y lleva una jarrita con vasos. Ya. ¿Y a dónde va este hombre? Pues iba así en el cerro, bajando ahí tantito. Hay veneros de agua. Y puso la jarra en el venero. Ya. Y ya recogió agua. No, pruébenla, está muy rica. Pues tomamos agua. Dice, ahora sí, van a volver. Dice, los que toman agua es una creencia popular, ¿no? Así es. Pero efectivamente, salvo el año pasado por la pandemia, no fuimos. Ininterrumpidamente hemos asistido cada año desde 1996. Tlaxcalantongo es digamos, el poblado donde asesinan a don Venustiano. A don Venustiano Carranza. Y recién sale un libro, aprovecho para preguntarle, a 100 años de su muerte, ¿no? Sí. Que ayer jueves fue presentado, inclusive hubo callejoneadas, el Callejón de Guevara y en el Museo de Carranza. Estuvo Lucas Martínez, estuvo don Carlos Gutiérrez, en fin. Y presentaron este libro, a 100 años de Carranza. ¿Qué le dice esto? No, pues que es un tema muy interesante, porque efectivamente el pasado 21 de mayo se cumplieron 100 años. Obviamente se hizo una ceremonia ahí muy sencilla, muy austera, con muy poquita gente. Hace poco fue el presidente de la República, pero igualmente dicen que estuvo muy cerrada, que no fue mucha gente. Y el tema pues es sumamente interesante porque después de 100 años la imagen del prócer sigue más vigente que nunca, porque los valores que él abanderó en la etapa constitucionalista de la Revolución están vigentes, a saber, empezando con la legalidad, con el nacionalismo, con el sentido de pertenencia. Con la Constitución del 17, ¿no? Que es la que está vigente hoy en día. Sí. Ahora, ¿por qué, a propósito de un poquito de historia, por qué la importancia más a Villa, quizás a Zapata, quizás a algunos caudillos, que a esta gente pensante y que hace digamos, todo este entarimado político de leyes que hoy nos rigen, ¿no? La Constitución? Pues el señor Carranza era un señorón, era una gente discreto, no le gustaban mucho los reflectores. Obviamente él sabía que estaba escribiendo páginas importantes en la historia de México, pero no era muy adicto. Y ahí hay yo percibo una voluntad de acrecentar la imagen de
de Zapata y de Villa para disminuir la del señor Carranza. Pero decía, en paz descanse don Jesús Arriola Pérez, que no lograron ni muerto vencer a don Venustiano, porque don Venustiano sigue vigente. Y sí es cierto, el lema de la asociación es por la justicia sociohistórica. Que la justicia social y la justicia histórica. Sí. Y nosotros hacemos un esfuerzo porque se reconozca la trascendencia de su obra. Y pues sigue vigente porque la Constitución conserva el espíritu que llevó al constituyente de Querétaro a promulgar la Constitución. El proyecto lo presenta don Venustiano y él, vamos a decir, presentó con humildad su proyecto para que la Diputación Constituyente lo aprobase o lo reformase en su caso. Ya. Y claro que sí sufrió sendas reformas, porque había diferentes grupos, que los moderados y que los jacobinos. Los jacobinos eran los liberales a ultranza, que lideraba Francisco J. Múgica. Ya. Entonces sí hubo reformas importantes. Por eso la hacen la Constitución más avanzada de su tiempo. Porque aquí las garantías individuales, aquí se promulga sobre la educación, sobre la cuestión agraria, sobre la cuestión obrera. Entonces fue una Constitución muy... De buen calado, ¿no? Sí, de un calado nacional. Ahora, me quedé yo con lo de jacobinos, conservadores. Pues hoy en día estamos en esa dinámica, ¿no? Con el nuevo presidente. A lo mejor no tan conservadores, porque la línea era... Sí, había moderados. Moderados. Pero ahí lo que se conoce en el argot político como conservadores, pues no. Era el producto de una revolución que inicia el señor Madero a las 6 de la tarde del 20 de noviembre de 1910. Que por cierto, dicen los historiadores, la única revolución en el mundo que se agenda tal día, a tal hora. Claro que antes hubo incidentes como el precisamente de Puebla con los Aquiles Cerdán, y hubo otros lugares del país donde los revolucionarios que simpatizaban con el señor Madero se habían levantado en armas. Pero el día 20 de noviembre a las 6 ya se abrió la... Y la independencia y la revolución tienen unas cosas que son muy comunes, ¿no? Duraron más o menos un lapso de entre 10 y 11 años en consumarse. 1810, 1821, y aparece la bandera y todo eso. Y la revolución también, cuando el 20 de noviembre, ahora entiendo, a las 6 de la tarde, es un buen dato. Sí. Don Francisco I. Madero, digamos, lanza esta revolución. Pero no termina ni en el 12, ni en el 13, no sé. O sea, la gente piensa que es 1 o 2 años. No, hombre, duró 10, 11, 12 años, digamos, en consumarse, ¿no? Sí. Inclusive los primeros presidentes fueron revolucionarios, por eso era un México muy convulso. La verdad es de que los primeros, digamos, hasta Lázaro Cárdenas, ¿no? General también. Sí, generales. Generales eran los gobernadores y los presidentes de este país, porque son precisamente los poderes que deja como saldo, quizás como herencia, la misma revolución, ¿no? Me toca a usted un tema muy interesante porque efectivamente él no simpatizaba con la idea de que los presidentes fuesen de extracción militar. Hablando de don Venustiano. Hablando de don Venustiano, él siempre fue primer jefe del ejército constitucionalista. Ya. Que ese es un tema interesante que ahorita lo podemos comentar, pero cuando viene la sucesión, él sí es cierto promovió y apoyó la precandidatura del ingeniero Ignacio Bonillas, que era un civil, que él había estado en Estados Unidos, conocía bien el problema del petróleo, que por ahí han salido notas de que los norteamericanos no fueron ajenos al asesinato ni de Madero ni de don Venustiano, por lo que tenían los intereses. Yeah. Porque Madero, para ellos, cometió la temeraria decisión de poner un impuesto por barril
y no les gustó. Y el señor también llevaba para allá el movimiento constitucionalista. Ya. Y obviamente que tampoco les gustó. Pero sin embargo de ello, el que fraguó el magnicidio, pues son los sonorenses. Álvaro Obregón, que era el líder, y el mismo Plutarco Elías Calles. Ahí estuvo también Adolfo de la Huerta, que... Pues me está hablando de presidentes de ese entonces, que después tomaron el poder esos mismos militares. Lo que pasa es que por eso el plan de Agua Prieta, porque se rebelaron. Incluso no solamente se rebelaron, lo desconocieron. Ajá. Con el plan de Agua Prieta del 20 de abril de 1920. Ya. Entonces apenas les duró un mes en que lo asesinaron. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ahí les llamaban los alzados, pues le dijeron a todos, los que no están con nosotros están contra nosotros. Y gentes tan identificados y cercanos al primer jefe o al presidente de la República como Pablo González se alió con Obregón. Entonces, y muchas otras, Jacinto B. Treviño, que fue firmante del Plan de Guadalupe. Ya. Y que fue secretario de guerra con don Venustiano. Entonces, yo me imagino cómo se ha de haber sentido el hombre. Comenta don Óscar Flores Tapia, que era un cardanzólogo eminentísimo. ¿El profe? El profe, maestro, que cuando mandan un ujier o un mensajero con un documento de parte del general Pablo González, ¿qué quiere ese traidor? Dice don Venustiano. Pues lo traicionó. Claro. Y bueno, Pues de eso se trata digamos, la revolución, ¿no? De una serie de traiciones y de traiciones y que todo el mundo quería el poder, pero a lo que voy es que es un México convulso, lleno de militares en el poder, ¿no? Y gente brava, o sea, de militares en el poder. Sí. Oye, ¿usted recuerda quién fue el primer civil que no, digamos, de nuestra acción militar que... Miguel Alemán. Hasta Miguel Alemán tuvimos que esperar. Sí, yo tengo el dato de que en ese tiempo pues, se consultaban entre los expresidentes. Y Ávila Camacho, que fue el que apoyó... Pero ese hombre los ponía, decía quién seguía, Ávila Camacho, ¿no? Ávila Camacho le llamaban el presidente Caballero. El presidente Caballero. Pero él platicó con el general Cárdenas. Y estaba renuente el general Cárdenas a la candidatura de Miguel Alemán Valdés. ¿Ya? No se te olvide, hombre, era lo que quería el viejo. El viejo llamaban a don Venustiano. Que no era ni tan viejo, tenía 61 años. Aunque antes el promedio de vida, estoy de acuerdo que era menor, pero pues como quiera, 61 años no... ¿Le quedaba algo? No, sí, todavía había Venustiano para tiempo. Sin embargo, de ello, con él es con el que terminan, y qué bueno, porque la cuestión de los militares está muy, muy específica su tarea de cuidar al país, de cuidar la soberanía, de hacer la labor que les toca, la defensa de la patria. Bueno, quizás dos grandes empresas, sí, con Lázaro Cárdenas, que es la creación de la Comisión Federal, o sea, de luz, y también el petróleo, ¿no? Nacionalizarlo de alguna manera, ¿no? Se necesitaba una mano. Eran ideas que traía desde antes don Venustiano, pero pues no los dejaron que se perpetraran. Sin embargo, de ello, pues hay datos que poco a poco van trascendiendo más. A Lázaro Cárdenas del Río lo envían los del Plan de Agua Prieta a dirigir el asesinato del presidente Carranza. Hay un escrito que publica en un libro Idolina Moguer, que con la firma de Lázaro, que era un muchacho de 21 años, era teniente coronel de caballería. Y se dice bien, con todo respeto, que en la milicia las órdenes no se discuten, se cumplen. Entonces él no es un atenuante, pero bueno, finalmente hay un escrito donde dice más o menos así, dirigido a Rodolfo Herrero, que él había firmado ante Francisco de P. Mariel un escrito
de compromiso para apoyar al gobierno federal que presidía el presidente Carranza. Sin embargo, le envía unos días antes del día 21 de mayo un escrito el teniente coronel de caballería Lázaro Cárdenas del Río a Rodolfo Herrero, más o menos en estos términos: incorpórese usted a la brigada que acompaña al presidente Carranza, provoque una reyerta y encárguese de que perezca Carranza. Ya. El asunto está arreglado en los más altos mandos del movimiento. O sea, una emboscada, pues. Sí, ¿no? pues eso fue. Pero con parafernalia, digamos, como ingrediente, disfrazada. Sí, entonces, Ajá. entonces una ocasión vino Cuauhtémoc, su hijo, aquí a Cuatro Ciénegas, y el todavía cronista de la ciudad, Carlos Gutiérrez Recio, le dijo, oiga, ¿y esto? Y Cuauhtémoc no tuvo comentario. No tuvo comentarios. No, pues es que es muy fuerte eso que estás comentando. Pues sí, es como decir, participó en él. Sí, O sea, y otros. ese magnicidio. Que luego fueron presidentes. Pues los que lo provocan, o sea, Obregón fue presidente, Plutarco fue presidente, Adolfo de la Huerta fue presidente. Abelardo Rodríguez. Abelardo. Ellos fueron de los presidentes que decían, aquí vive el presidente, pero el que manda vive enfrente. Se referían a Emilio Portes Gil, Abelardo Rodríguez, y hay otro cuyo nombre se me escapa ahorita, pero que era cuando estaba muy fuerte Plutarco Elías Calles. Sin embargo, ¿quién era el que? Sí, el presidente, el general Lázaro Cárdenas tuvo Sí, y lo manda a Estados Unidos. Sí, lo exilia, ¿no? Sí. Es que era la única manera de quitarse a Plutarco y de alguna manera decir, pues vamos a avanzar. Sí. Y se avanzó de ahí para allá. No, sí. ¿Cuándo comenzará, según su óptica, el México moderno? ¿A partir de qué presidente, a partir de qué fecha entramos, digamos, en vías a crear instituciones? Porque luego vino la Secretaría de Educación Pública, vino la Comisión Federal de Electricidad, obviamente Pemex, la nacionalización, el Seguro Social, algunas cosas muy que hoy en día están, ¿no? Sí. Y que hoy en día no se valoran, quizás por esta administración también. Fue puro saqueo. Bueno, pues si nacionalizar el petróleo es un saqueo, pues. Sí, no, hombre. Me crea usted un marco muy importante para decirle que fueron los revolucionarios que participaron, que paulatinamente fueron generando las instituciones que produjeron el desarrollo del país. Tomando conciencia los mismos. Sí. O sea, no todo fue malo. No, y lo que escuchamos ahorita todos los días es reprobar toda la labor. Descalificar. No, pues ¿qué les pasa? Yo estoy escuchando por los medios que el actual sexenio ya está siendo cuestionado con observaciones a su probidad que están haciendo las autoridades competentes y se la pasan hablando mal de los anteriores. Descalificando, sí. Yo no digo que no hayan incurrido en deshonestidades. Son humanos, por lo consiguiente son falibles. Pero qué buenas cosas se han hecho simplemente en la cuestión agraria. Y uno de ellos fue Cárdenas, ¿verdad? Con el reparto de las tierras. Así es. Y luego otra gente también con visión de estadista fue Plutarco Elías Calles también. Hicieron cosas buenas, no vamos a obsesionarnos con que cometieron el magnicidio y que ya no, fueron presidentes y el país fue avanzando. la educación laica. ¿Y dónde se sientan las bases? En la Constitución del 17, reconocida a nivel internacional, perdón, como una de las constituciones más avanzadas de su tiempo, más incluso que la rusa, que en ese año tenían también su revolución. Entonces, por eso la Asociación Venustiano Carranza se preocupa en promover
la justicia sociohistórica, como lo dije hace ratito, porque falta mucha información objetiva. Ahorita, pues bueno, aquí voy a decir que hay buenas y hay malas. La modernidad generó esto de las redes sociales y yo los felicito a ustedes porque aquí le están dando a la ciudadanía la oportunidad de ser oído, de ser escuchado por múltiples personas que por otros canales escuchan puras cosas negativas y de crítica tendenciosa. O por lo menos no lo dicen. O por lo menos no está permitido, lo editan, ¿no? Sí. Bueno, aquí lo que yo me quedo pensando, por ejemplo, en la de 1917, cuando uno sale a la calle, hace un voz populi ahí y le dice, es 5 de febrero, ¿qué se festeja hoy? Y no quiero ser irrespetuoso, pero vamos a poner que la mitad sabe y la mitad no sabe, pero a veces 8 de cada 10 no saben que se festeja el 5 de febrero, que es tan importante. Sí. Son las leyes que nos rigen hoy en día, la del 17, ¿no? Pero también hay una culpa del gobierno, digamos, para no exentar el hecho de que no han promocionado de manera cabal por ejemplo, la verdad histórica de Carranza, no se le ha dado su valor neto, las fechas las olvidamos solamente en la primaria y después pues ya ahí andamos caminando diciendo, a ver, ¿qué me dijeron? Y pues, o sea, como que no hay un seguimiento cabal y el no generar ese nacionalismo también nos desapega un poco de la historia, y el no conocer tu historia, pues no. Pero no caminas, ¿no? La gente es muy receptiva. Nosotros fuimos en una fecha importante, el 29 de diciembre, constituimos la delegación municipal en La Madrid. Ya. Una muchachita, se me va ahorita el nombre, Yubicela, algo así, protestó como dirigente en el municipio. Nos invitó a la que resultó electa candidata del PRI a la presidencia municipal, la maestra Magda. Entonces, ¿qué cree? Que invitaron a Carlos Gutiérrez y a su servidor a dar una plática sobre la fecha, pues era el aniversario del natalicio de don Venustiano. Y se da una conexión tan evidente que la gente uno percibe que la gente está ávida de conocer. Y en el caso personal, mi modesta cultura histórica que tengo, la comparto, pero siento que hay una conexión. La gente es maravillosa. Y cuando ya comentan, después de la plática, ellos se sienten bien. Claro, porque valoran. Sí, mire, la asociación tiene una exposición historiográfica que llamamos nosotros Carranza, una huella imborrable. Y antes iban, y digo que antes porque ahora no han ido, pero ya nomás que pase la pandemia, grupos de estudiantes, de primarias, y está en orden cronológico. La conforman como 300 fotografías, con documentos y todo, que hablan no únicamente de Carranza. Hay una página, hay una mampara dedicada al porfiriato, hay otra al señor Madero, hay otra que tiene que ver con la decena trágica, otra cuando se levanta en armas don Venustiano y en fin, todo eso hasta Tlaxcalantongo. Pero en la de don Porfirio, ahí le comenté a los niños, eran unos jovencitos niños, que el 25 de mayo de 1911 se embarca en el puerto de Veracruz don Porfirio Díaz hacia Europa, Francia, ¿sí? a Francia, en el barco el Ipiranga. Y cuando ya habíamos avanzado un poco más, yo le pregunto a un niño, ¿cómo se llamó el barco donde se fue don Porfirio? El Ipiranga. Dije, nomás con esto, vale la pena. Claro. A ese niño no se le va a olvidar. Entonces, esa es la labor de la asociación. Oye, ¿y no han traído los restos de don Porfirio todavía? No. ¿Han sido expatriados? ¿Verdad? No, ha habido intentos, pero no. Siguen en París, por allá Están en Francia. París, sí. Están en París, ¿no? Ya están muy bien. Allá. Bien, sí.
Sí, pues sí, allá. Hay que, nada Pues, más miro, tuvo méritos. Pues Él tuvo sus méritos, apoyó ¿no? a Ignacio Zaragoza. Digo, es un mérito estar también batalla. 30 años ahí en el poder, Sí, ¿no? se perpetuó en el poder. Él Y era combatiente al lado de Juárez, ¿no? Sí, Él combatió junto con don Benito Juárez, sí, Porfirio Díaz era sargento. incluso teniente. lanzó un plan. Sí, Pero lo más importante fue el 5 de mayo, cuando el ejército mexicano derrota al mejor sí. ejército del mundo, al francés. al francés. Ahí andaba él. Ahí tuvo Y muy poca gente sabe que porque siempre dices, 5 de mayo, Ignacio Zaragoza, repite uno como sí, periquito, ¿no? sí. Pues andaba Porfirio Díaz ahí de Sí, teniente o de sí, sargento. Digo, no. tampoco era el general, pero Sí era importante. sí era importante. Sí, y sí era un era hombre importante. muy Sí, bueno para la carabina. sí, era, pues es que había tenido instrucción militar. Sí, sí, sí. Dice que Puebla de Zaragoza, Ajá. Coahuila de Zaragoza. Sí. Nosotros hemos promovido que se genere un hermanamiento. Bueno, hay que tomar, no sé, digo, como referencia se me ocurre, por ejemplo, ¿dónde nace Ignacio Zaragoza? En Bahía del Espíritu Santo. Por ahí, por Goliat, Ahora, Texas, ¿no? él era coahuiltejano. Era coahuiltejano y por eso en Estados Unidos, más que festejar nuestra independencia, para ellos lo más mexicano es ese 5 De mayo. Claro, porque lo sienten México norteamericano, Sí, este hombre, ¿no? sí. Muchos dicen en Goliat, otros en Bahía, por Corpus Christi y don Ignacio Zaragoza, ¿no? Sí. Que tuvo su mérito. Sí, cómo no. Desgraciadamente, por ser solidario con sus tropas, Ujú. se contagia de una enfermedad Sí. y fallece a los 33 años. Sí, muy joven. Un muchacho, ¿verdad? Pero había ganado ya. Ya había escrito una brillante página Totalmente en la de historia acuerdo. de México. En fin, que regresando a don Porfirio Díaz, pues sí, yo creo que precisamente a lo mejor si nosotros hacemos una analogía con el PRI, con don Venustiano, digo con todo respeto, es que a veces durar tanto tiempo también, como dicen, no, yo creo que al principio fueron buenas ideas y avanzó el país, se crearon instituciones, el seguro, la CFE, lo de Pemex, la Secretaría de Educación Pública, muchas instituciones, pero como que se va desvirtuando, ¿no? Poco a poco. Así fue don Porfirio Díaz, ¿no? Digo, el peso estaba a la par del dólar estadounidense, ¿no? Sí. Pero se fue desvirtuando, o sea, se van... No, y también, pues, las comunicaciones, el ferrocarril, Sí, en la época del señor Díaz, sí, maravilloso. evolucionó sobremanera. Vino en tren hasta acá, a Hondo. Una vez hubo una explosión muy fuerte en Hondo, donde creo que nació el Indio Fernández, en el mineral El Hondo. Bueno, es de por aquí de Sabinas. Progreso, de Sabinas, Sabinas. Progreso. Por esos lugarcitos ahí, el Indio Sí, Fernández. Es por correcto, hay un museo por ahí. Por ahí creo que sí, Ujú. ¿verdad? Entonces, hasta acá vino don Porfirio y bueno, pues el Palacio de Bellas Artes, el Monumento a la Revolución, hay muchas cosas que Que son muy rescatables y que ahí están todavía. Ahí está, sí, cómo no. Todo ha tenido digamos, su etapa buena, su etapa terminal, pero ahora cobra más que nunca vigencia la frase de don Francisco y Madero, ¿no? Sí. Sufragio efectivo. Sí, pero otra cosa que también es que renunció. O sea, él vio que ya no era posible. Ujú, Después de los tratados que hicieron en Casas Grandes, Chihuahua, ujú. que ahí don Venustiano pronuncia una frase que todavía se comenta mucho: revolución que tranza se suicida. Ahí estaba don Venustiano y les ofrecían hubo un acercamiento con la gente del gobierno porfirista y las personas enviadas por don Porfirio le ofrecían a los revolucionarios que abanderaba el señor Madero que senadurías, que diputaciones, que gubernaturas, hasta Ya. cargos en el gabinete. Y dice allá Venustiano: no señores, esto no es de canonjías. Revolución que tranza se suicida. Se suicida. Y no se dieron esas cosas. Y ahora dicen que el que tranza no avanza. Pues, Sí. ¿cómo cambian las cosas? Cambian, ¿no? O sea, habla de la integridad de don Venustiano De don Carranza. Venustiano. La integridad No, hombre. y la visión de país La que visión. tenía, ¿no? O sea, Y la valentía. y la valentía para hacer eso. Porque él desde luego sabía que sí. traía la vida prestada. Claro. Dice que
me viene a mi mente un recuerdo muy agradable. Nos invitaron los historiadores de Sonora, Alberto Ríos y a su servidor, hace unos 5 años, a una ceremonia que organizan allá anualmente conmemorando el aniversario del discurso que pronunció el 24 de septiembre de 1913 el señor Carranza. Y llamaron a don Venustiano sonorense por adopción, porque ahí estuvo como 6 meses. Ya. Y hombre universal. Bueno, esa es más ad hoc. Más ad hoc. Claro. Entonces, en Sonora, los sonorenses actuales, Benjamín Gaxiola Loya, se llama esta persona, un joven historiador, máster en historia, y pues con mucho conocimiento de ese discurso. Alguien me critica porque me sé un pedacito, porque lo pronuncié en el Congreso de la Unión, Ya. en la 52 legislatura. Se trataba de comentar un proyecto de decreto que se había preparado para incluir el nombre del general Francisco J. Mújica en las columnas de Palacio Legislativo. Y dice Armando Ballinas, que era un diputado michoacano y amigo de Coahuila, porque anduvo aquí con nosotros como delegado del PRI. Entonces dice, de no haber sido por el fervoroso radicalismo del general Mújica, hace ratito dije que era el líder de los jacobinos, no se hubiese corregido el blando proyecto de constitución presentado por Carranza. Ya. Y yo estaba en la curula a un lado de Óscar Ramírez Mijares, que era el que coordinaba la Diputación Coahuila, también de grata memoria, mi querido Óscar. Y obvio, pues le di un codazo. Hoy ya le dieron un raspón a nuestro héroe. Dice, pues contéstale al PIB. Le dije, ¿le contestas? Le dije, si no contesto. Pues se paró al ratito. Yo pensé, va al baño, ¿qué? No, al ratito viene un mensajero del diputado Lugo Gil. Me dice, diputado Neves, de parte del diputado Humberto Lugo Gil, que se prepare porque va a subir a tribuna el 29 de diciembre. Eran los 20 y tantos de diciembre. A hablar sobre el aniversario del natalicio de Venustiano. Y busco a Francisco José Madero, que era senador. Dije, ¿quién me podrá apoyar con información? Me gusta el tema, pero todavía no tenía los conocimientos que he ido adquiriendo ahora en esta posición de dirigir la asociación Becarraz. Alfonso Taracena. Dice, bueno, pues me fui con Alfonso Taracena. Y él me ayudó, dice, no, pues Carranza entra en la puerta grande de la historia simplemente con el decreto de la legislatura 22ª, el decreto 1421, en cuya segunda cláusula, en el primero se desconoce a Huerta y en el segundo se autoriza al gobernador Carranza a organizar armas. Ok, ahí nace el ejército mexicano. Pero la situación es que me dice, apóyate en el discurso de Hermosillo. Y a buscar el discurso de Hermosillo. Y ahí venía una frase, no una frase, sino una parte del mensaje. Dijo don Venustiano en el Salón de Cabildos de Hermosillo, Sonora, el 24 de septiembre de 1913, el pueblo ha vivido ficticiamente famélico y desgraciado, con un puñado de leyes que nada le favorece. Tendremos que reformarlo todo, hacer incluso una nueva constitución, pero esta habrá de ser hecha por los obreros y los campesinos, pues ellos habrán de ser quienes triunfen en esta lucha reivindicadora y social. Aparte de que dijo, a los mexicanos hay que educarlos no únicamente en la niñez y en la adolescencia, sino durante toda su vida, para que en cualquier parte del mundo donde se encuentre un mexicano, actúe con honor, como el ejemplo de Juan Antonio de la Fuente, Parras de la Fuente, Ateneo Fuente de Saltillo. Entonces, Federico Barrera Fuentes estaba
precisamente hoy estuve en la biblioteca de la Asociación B. Carranza, a la que invito que vayan cuando gusten. Me encontré un libro de don Federico Barrera Fuentes, Federico o el otro hermano, y menciona al licenciado Juan Antonio de la Fuente, que es una figurona que también no se le ha hecho justicia porque tuvo una participación muy importante en la época juarista. Lo manda a Europa don Benito Ibai, les dice que eso está plasmado en una frase en el glorioso Ateneo Fuente de Saltillo. Lo digo así porque soy egresado del Ateneo. Y dice, no luchéis contra mi patria, porque mi patria es invencible. Pues mira, esas palabras se reflejaron el 5 de mayo de 1862. Entonces, son una serie de datos que nos llegan a hacer conciencia sobre la importancia que es estudiar la historia. Se dice y bien que los pueblos que no conocen su historia se ven obligados a repetirla. Yo soy un humilde aficionado. Yo quisiera saber más, haber aprovechado más la vida en los años, pero anduve muy ocupado también porque, Claro. pues afortunadamente tuvimos una participación importante. Pues es que también yo decía hace un buen ratito, decía, los gobiernos deberían de preocuparse más por poner más en la historia, porque al ponerte más en la historia a cada individuo, independientemente de la edad que tengas, el nacionalismo es muy importante para un país, el sentirte parte de un país nacionalista, ¿no? Vemos reflejado en países con alto nivel industrial o países muy exitosos. Los japoneses son muy orgullosos de su país, los chinos últimamente, los estadounidenses. No hay nada más estadounidense que ser estadounidense, porque son muy orgullosos de su país. Los japoneses se suicidaban en los aviones, ¿no? De los famosos. Entonces aquí parece que nos dan más comicidad y telenovelas que historia de la buena para cambiar, digamos, al menos la educación desde ahí, desde el nacionalismo. Porque si no hay un sentido de pertenencia, como es hasta en un equipo de fútbol, hasta en un hogar, hasta en un club de amigos, si no hay un equipo de pertenencia, pues no sabes a dónde vas y tampoco defiendes la causa. O sea, ¿cómo vas a defender tu equipo si ni siquiera te gusta o no lo conoces, no conoces su historia? ¿Qué importancia le puedes dar a un equipo donde no conoces la historia? No, pues donde no sabes si no conoces la del Real Madrid y dices, es un equipo cualquiera. No, cuando te dicen la historia, tú te sientes muy orgulloso. Entonces tenemos una historia muy rica, quizás a diferencia de otras naciones que ni siquiera tienen historia. No, México tiene un caudal muy vasto de cosas muy importantes de la historia. El problema es la difusión. Falta difusión. Falta difusión. Falta una labor, educación al pueblo. Decía ahorita, es un medio que abre, que no tiene, digamos, contrapistas en el sentido de que la gente hable aquí de manera muy libre. Y puede ser un canal educativo. Hemos tenido aquí escritoras que hablan de manera muy abierta y sin ningún tipo de problemática. Entonces, gente que tenga algo que decir y que lo inculque, ¿no? Claro, eso es muy importante. Y ahora el avance de la tecnología, de la comunicación, genera condiciones para permear entre la sociedad civil, entre las bases de las ciudades, estos mensajes que conllevan una sana intención de que la gente, el ciudadano común, norme criterio y valore la dimensión de la visión, de la hombría de bien, del talento político, de las gentes que hicieron este país. Decía, otra vez voy a mencionar a don Óscar Flores Tapia, que la Revolución Mexicana, hablaba del PRI, ¿no? Que decía que lo parió la Revolución Mexicana. Pues si los documentos básicos están basados en los ideales de la Revolución, ¿verdad? ¿Cuántos los conocemos? Pues no sabemos, pero digo esto porque hay la posibilidad de incentivar la curiosidad de la gente, del interés
por conocer los documentos básicos. Bueno, tan es así que antes de que fuera Partido Revolucionario Institucional, de la I era N, era Partido Revolucionario de la Nación o de la Nacionalista. PRM, Partido de la Revolución Mexicana. Bueno, no. Y cuando se funda, Ajá. Partido Nacional Revolucionario. Ándele, Partido Nacional Revolucionario. Y fue un coahuilense el que presidió esa convención. Ah, sí. Jacinto B. Treviño. Mire. Él fue el... Es que, quiérase que no, los que habían asesinado a Venustiano trajeron su conciencia. Yo creo que no los dejaba dormir. Pues no vino Plutarco Elías Calles a ponerle Venustiano Carranza a la presa mal llamada Don Martín. Sí. Don Martín, porque ahí vivía un señor que se llamaba Don Martín. Ah, es por eso que se llama Don Martín. Y el nombre oficial es Venustiano Carranza. Presa, sí. Y se confunde la gente, ¿no? Porque todo el mundo dice, vamos a la presa, de Don Martín. Es un error. Sí, hombre, la mera verdad. Ajá. Como dijo, da coraje. Da coraje. O como diría Catón, hágame el refabrón, cabor. Pues no es posible que una hora que la hizo el gobierno federal, que ese mismo grupo viene y le pone el nombre de prócer. Sí, claro. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que así andaban. Que reconocieron que el paso por la etapa de la constitucionalista de la revolución lo abanderó con un gran tino y con una gran visión el coahuilense. Debe haber sido más grande su historia, porque dice que la historia la escriben los ganadores, ¿no? Y aunque él fue asesinado, no pudieron, como bien dice, tapar la historia. Se dice y bien que a medida que el tiempo pasa, la imagen de Carranza trasciende y se engrandece. Y se engrandece porque hay gente que está platicando y salen cosas ahí, entonces, y la gente ya es más perceptiva y valora más, ya es más crítica y ata cosas ahí. Y bueno, pues en esta situación estamos con este gobierno, ¿no? Hace poco de lo crítico que nos hemos vuelto. Sí, con este gobierno. Hay diría yo, dos tachas para el presidente López Obrador. Primero, se le propuso que fuese el año de Carranza, el año pasado, el año de Carranza. ¿Por qué? Pues por el centenario de su magnicidio. Y no, le puso Leona Vicario. Mis respetos para doña Leona, pero pues yo digo que la labor de don Venustiano fue mucho más mayúscula, trascendente. Y una buena. Ahora con el aniversario de las Fuerzas Armadas, que fue el día 10, pues a mí me gustó escuchar del presidente palabras de reconocimiento hacia el señor Carranza. Claro, el día 10 y luego el 19 de la aviación mexicana. No, sí. Es que febrero es un mes muy patrio. Yo no sé por qué a veces dicen que noviembre o que... Bueno, yo entiendo septiembre por el grito de independencia, digamos, y todo esto, ¿no? Porque dicen es el mes patrio. Pero febrero es muy patrio. Febrero, pues empezando con la Constitución. El 5 la Constitución. Sí. El 10... El 10 tiene que ver también con la naval. Lo que usted me platicaba ahorita. Sí, lo de las Fuerzas Armadas. Eso es, el 10. Eso fue el 19. Bueno, el 19 es el día de la aviación. Digo, Fuerzas Armadas. Ejército. Entonces el 10 es el día de la aviación. Sí. Hay una aviación. Sí. Hay un día en este mes de febrero. Quiero entender, es el 10. El 19 tiene toda la razón, día del ejército, o sea, día de las Fuerzas Armadas. El 24 para rematar, el día de la bandera. De la bandera, sí. 1821, Trigarante. No. Entonces, todavía tenemos Constitución, Ejército, Aviación y Bandera. Y bandera, sí. 4. Sí, o sea, ¿qué tan nacionalista no puede ser febrero? Y aparte tenemos el Día de la Amistad. De la Amistad. Después de tanta guerra por todos lados ahí, y luego el Día de la Amistad. Sí, ¿no? cómo no. Es muy importante este mes. Licenciado Enrique Nieves, me da mucho gusto saludarle y platicar con usted. Esta vez fue de la historia. ¿Le parece una segunda parte de cómo ve hoy en día, viniendo de atrás para adelante el país? Claro. En una segunda oportunidad hablamos de este gobierno, hablamos desde el punto de vista histórico y cómo llegamos a... ¿Por qué llegamos aquí? Debe tener sus argumentos. Sí, cómo no. Y que posiblemente nos espere, ¿no? Sí, claro. Hay muchos temas de reflexión, de análisis que pueden ayudar a inducir a que la gente no se
y no tome decisiones tan importantes como el sufragio, porque esté recibiendo 2.550 pesos bimestralmente. O en el caso, qué bueno que se apoya a los adultos mayores. Yo no he aprovechado esa, porque no me nace, no me sentiría a gusto. Y, No sé por y qué. luego, para tapar un poquito el ojo al macho, dice es universal, ricos y pobres, nada más que tengan esa edad y ya califican. Hay muchos ¿no? ricos que sí los cobran. Claro. Sí, pero Por bueno. eso le digo que en una segunda etapa Sí. quiero hablar de esto, porque hay Sí. cosas muy interesantes en Sí, este nuevo lo de los gobierno, ¿no? ninis. Le quitaron a los doctorados, a la gente del más alto nivel Al CONACYT. académico, a CONACYT, apoyos, pásenlos a los ninis. No, hombre, pues ¿qué pasa? Mejor no les den los pescados, enséñalos a pescar y que sean útiles. Son ciudadanos que merecen. Ese es un buen principio. Pero, Y es un principio de familia ese. ¿eh? sí. Desde la casa se debe decir cómo se gana el dinero, ¿no? Y cómo hacer hombres de bien. A mí me llamó la atención una ocasión, abordé el tema con un ciudadano Ajá. de estos que cada 2 meses reciben. ¿Y cuándo había habido un presidente que nos apoyara como este? Es que todo el mundo Y dice que no es el ese. presidente, es el gobierno. O sea, Son los impuestos. Es tu dinero que se regresa con tu dinero. Sí, ¿no? pero ellos lo agradecen como si fuera Morena. Y nada que ver. O sea, es tu dinero. No, es el dinero de los mismos impuestos. A ver, los impuestos en un principio, y tocamos nada más así por encimita porque lo quiero dejar así largo y tendido para la próxima. Los impuestos se llamaban aportaciones de los ciudadanos para que recibieran de un gobierno los beneficios en salud, pavimento, alumbrado, etcétera, ¿no? Entonces, si tú aportas algo para que te regresen carreteras y luego te lo regresan en efectivo, pues entonces, ¿para qué lo aportas? Pues sí. O sea, digo, como principio básico, ¿no? Sí, porque lo que pasa se llamaban aportaciones, hoy se llaman impuestos y una serie de nombres estrambóticos y muy elegantes, pero no son otra cosa más que aportaciones de la gente a un gobierno para que el gobierno lo distribuya en beneficios. ¿Cuáles? Pues todos los que dijimos, carreteras, luz, etcétera, etcétera. Sí. Llevar calidad de vida. Sí. Pero ese dinero no lo puedes tú aportar para que se lo distribuyan entre ellos, porque pues Sí. entonces ya estamos en en otra dinámica, ¿no? Sí. Un tema que me gustaría, como usted dijo, dejar para otra, pero analizar la labor del gobernador, Miguel Ángel Riquelme Solís. Ándele. Él, la cuestión de la salud la está manejando bien. La cuestión económica. Coahuila es uno de los pocos estados donde se siguen generando fuentes de trabajo. Llegando a empresas. A pesar de la crisis. Entonces, su alianza con los gobernadores. Y a pesar, por ejemplo, le cancelan el proyecto de este tren que va en la laguna, que sería ahí, y han cancelado varios proyectos en la laguna. El mismo presidente, al arranque de su campaña dijo a mano alzada, se cancela un proyecto de un tren vial, algo así. Sí, sí, no más. Paz. Y otro y paz. Entonces, como que desde ahí empezó es decir, a pesar de, se está avanzando. Sí. Y eso es de valentía y hay que reconocerlo. Sí, también. hace poco. Segundo o tercer gobernador mejor calificado del país. Eso, yo le mandé una carta felicitándolo por eso. ¿Ya? Y anteayer los expresidentes del Comité Municipal del PRI nos reunimos con la candidata, con Lupita Murguía, y y se comentó eso. Se comentó ahí en la reunión. La forma discreta, porque no es un gobernador así que... Estridente, ¿no? Estridente, no es estridente. Más bien es discreto y está haciendo las Es cosas. discreto, pero muy organizado. Muy organizado. Muy organizado y sabe dónde sensible, ¿no? Además hay algo, ya por último nada más, lo que primero me llamó la atención del gobernador Riquelme es que trabaja con todos los partidos políticos. Sí. Trabaja con Alfredo Paredes, que es Sí, del PAN, y sí. trabaja muy bien. Y trabaja con alguien del PRD. No le y si hay gana. alguien de Morena, No le gana la víscera. no le gana la víscera del priismo, no le gana. No. Que eso, así de entrada, debería ser un ejemplo. Sí. Y un ejemplo nacional, donde los gobernantes cobran
y Sí. de lo que aportan los ciudadanos para servir a los ciudadanos. Ahí sí estoy de acuerdo quizás con López Obrador, donde el pueblo es el jefe, pues si le están Sí. pagando a ese funcionario. Sí. Y luego te dan un maltrato en ocasiones, ¿no? Ya Sí. sea en el SAT, ya sea en la policía, ya sea... Pero es gente que cobra de los impuestos. O sea, Sí. ¿dónde sale el sueldo de ese funcionario? Sí, pues sí. De los impuestos. De los Así impuestos. se distribuye. Sí. Esa aportación, distribución. Sí. Entonces todos contribuimos para que se distribuya y al final del día hay funcionarios que ganan mucho, sí, de las aportaciones y luego reciben un maltrato quienes Sí. al final del día aportan. Otra cosa que tiene que ver mucho con Coahuila, no digamos con la región centro, Altos Hornos. Ahí también hay, Hay mucha tema, ¿no? hay un tema ahí que... Próximo viernes, 3 de la tarde. Ándale, pues. ¿Se compromete, Billy? Claro. Bueno, oye, pues yo le agradezco muchísimo, estuvo muy entretenida. Y más que entretenida, diría yo, ilustrativa y muy rica la historia en Venustiano Carranza. Ojalá y la gente también lo aprecie. Este hombre que fue generoso, generoso con la patria al legar esas leyes y que es un ejemplo de lo que debe ser un buen mexicano, ¿no? Sí, exactamente. Qué bien expresados. O sea, es un ejemplo de un buen mexicano. Su opinión. Un excelente mexicano. Sí, y es lo que pretende la Asociación Venustiano Carranza. Claro. Yo dije algo ahí porque también está cambiando el discurso al interior de nuestro partido. Ya. Antes era otro tipo de... Cuidábamos sí? muchos... No, ahí se dicen también las observaciones a las cosas negativas. Yo escuché ahí, discúlpeme la indiscreción, pero un expresidente del PRI que me sorprendió verlo así muy Efusivo. muy efusivo. Cuando son así hasta... Sí, cuidadosos. Porque ahorita no son los intereses del individuo. Ahorita son los intereses del país. Claro, del colectivo. De cómo estamos. Así es. ¿Y a dónde va este país? Y yo siento que en el nuestro, hablando de partidos, se están diciendo las cosas como son y se está planeando lo que se debe hacer con mucho cuidado. Pues ojalá que logremos sensibilizar a las bases, a las gentes, porque a mí me preocupa sobremanera, es una indiscreción tremenda, pero hay un partido que se especializa, oye, tú eres de prioridad, eres promotor, sí, aquí tienes 60,000 pesos, no queremos que nos ayudes, nomás no te muevas. Sí. Oye, que la gente ve así. ¿Qué es lo peor? No, hombre. Lo que necesita y necesitaba este PRI, y lo está haciendo poco a poco, es despresurizar. Sí. Y quitar ese tipo de chocantería que tenía. Que sí. Eso lo hacen otros partidos. Claro, estaba muy yo no alejado digo que de el los nuestro militantes, no estimule a sus militantes, claro que sí. Uh-huh. Con algunas cosas, ¿verdad? Yo estoy enterado pero hay una lejanía y un distanciamiento. Y una ayuda discreta. Y ellos con un tufo así de el guanaguana de los demás. Sí. ¿no? Entonces, y así han ganado porque desarticulan. Uh-huh. No, me estoy conteniendo de decir que hubo una candidata que lamentablemente ya no participó, pero a mí me caía muy bien. Uh-huh. Esta muchachita Cámara. Lulú, no hombre, la licenciada Lulú. la percibí excelente persona, yo se lo puedo decir. Excelente persona. Y pues lástima porque ahorita la mujer está teniendo una participación muy, muy interesante. Yo he tenido la intención de contactar con ella y de animarla a que participe, veras, porque hombre, tiene él le sabe además a la administración, aprendió le sabe la obra y todo, claro. En esta campaña en la que participó, aprendió mucho, fue como un curso intensivo. Sí. Y yo creo que si regresa tiene grandes posibilidades. Así es. Pero bueno. Licenciado Enrique Nieves, le agradezco muchísimo, que tenga un excelente día. No? Gracias, muy amable. Y aquí nos vemos el viernes. Y los felicito por estas redes, por esta plataforma. Es maravillosa y sirve para que la gente norme criterio y ejerza. Pues ahorita estamos viviendo una etapa previa a las campañas. Libertad. Con un voto razonado, muy razonado. Que no sea generado por ningún soborno ni nada que tenga que ver con eso. Muchas gracias. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Los felicito por su programa.
Muchas gracias. Y gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima aquí en Diálogos de República. Hasta entonces.